Muy buenos días, un saludo para todos. En el anterior video, que nos salió más largo y más complejo de lo que hubiéramos querido, tratamos de darle una mirada al segundo artículo de la cuestión 75 del Tratado sobre el Hombre de nuestro querido Santo Tomás, y allí Santo Tomás estaba tratando de mostrarnos cómo el alma humana, ese principio primero de vida del ser humano, es necesariamente subsistente, es decir, sujeto por sí del acto de ser. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre, la substancia humana, a diferencia de las plantas y de los animales, al presentarse la corrupción substancial que llamamos muerte, no por ello su forma substancial pierde ese ser, esa existencia, como si le ocurre a las plantas y a los animales, sino que permanece, continúa o persevera en la existencia, porque su ser, el ser de esa forma substancial del hombre que llamamos alma humana, lo posee con independencia de la existencia del compuesto, de la substancia integral que es el hombre individual. ¿Cómo prueba Santo Tomás eso? Pues lo prueba de una manera muy característica de su antropología, y es a través de la observación de los actos que puede realizar el hombre. Recordaremos que ese es el camino que sigue siempre Santo Tomás, a través de la observación. No en vano se llama al tomismo una filosofía realista, un realismo, porque va a las cosas. A través de la observación de lo que los hombres hacen, de sus actos, se eleva a la dilucidación de las potencias que ejecutan esos actos y luego al sujeto de esas potencias, que es el alma humana. Y eso es lo que realiza Santo Tomás. A través del análisis de lo que es el acto de la inteligencia, concluye que se trata de un acto de naturaleza espiritual, es decir, independiente del cuerpo, y que por ende la potencia que lleva a cabo ese acto debe también ser una potencia espiritual, y por ende el sujeto de esa potencia, el sujeto radical de esa potencia, debe también ser un sujeto de naturaleza espiritual. Y decíamos que todos los manuales de tomismo siguen exactamente el mismo camino. Cuando llegan al capítulo donde van a probar la espiritualidad, por lo tanto la subsistencia, que en términos más entendibles llamamos inmortalidad, llamamos muerte en términos comunes y corrientes, a lo que en términos técnicos se llama corrupción substancial, corrupción per se. Santo Tomás concluye que en el caso del hombre, cuando este fenómeno, la corrupción substancial o muerte, se presenta, pues su respectiva alma o forma substancial no sufre la misma suerte que el compuesto, sino que persevera, continúa o permanece en el ser, cosa que la distingue de las plantas y de los animales, por mucho que nos cueste a los que tenemos mascotas y quisiéramos algún día encontrárnoslas en el cielo. ¿Por qué no? Pues resulta que no. Tanto los animales como las plantas son compuestos hilemórficos cuyas formas substanciales, al no poseer por sí, con independencia del compuesto, el ser, pues en llegando la muerte o corrupción substancial, pierden completamente el ser, no solo el compuesto, sino también su respectiva forma. ¿Cómo lo sabemos? Pues precisamente a través de ese análisis de los actos que vemos que cada uno de estos sujetos realiza en las plantas y en los animales, la observación no nos revela ningún tipo de actividad u operación
que sea independiente o que vaya más allá de las potencialidades de la materia. Todas las actividades en los animales y en las plantas está determinada y como enmarcada dentro de las posibilidades de la materia. No ejecutan ninguna operación en la cual la materia no intervenga, y ello nos lleva a concluir que son, como decían los escolásticos en la Edad Media, formas materiales, formas tan dependientes en su operación de la materia que no es posible concluir que gocen del ser con alguna independencia. Cosa que no ocurre con el ser humano, en el cual sí que vemos actos que se llevan a cabo, operaciones que el ser humano lleva a cabo y que no están intrínsecamente dependientes del cuerpo, es decir, que se realizan o ejecutan con independencia del cuerpo, como es el caso de las operaciones de la inteligencia, los actos del intelecto. Y este mismo camino de analizar los actos del intelecto para concluir en la espiritualidad de la potencia y luego en la espiritualidad del sujeto de esa potencia que es el alma, ese camino es el que siguen los manuales de tomismo, como es el caso del que tienen ustedes en pantalla, que es un clásico. Lastimosamente solamente se encuentra en latín, no traducido ni a español ni a ningún otro idioma que yo sepa. Y se trata del manual de Josefo Gret, un monje benedictino de la primera mitad del siglo XX, que escribe este inmenso manual que se llama Elementos de Filosofía Aristotélico Tomista. Tiene 2 volúmenes. En el primer volumen ocupa la lógica y la filosofía natural, y en el segundo la metafísica y la ética. Para los que puedan leer en latín, se trata de un manual recomendable, aunque no perfecto. De hecho, ha recibido muchas críticas porque tal vez presenta un tomismo demasiado rígido, enmarcado, encorsetado en unas definiciones y en unos límites que lo convierten, según estos críticos, en un sistema cerrado con poca posibilidad para el desarrollo o para el diálogo con las filosofías y con los sistemas más recientes de pensamiento. Pero independientemente de esas críticas y de lo certeras y válidas que puedan ser, lo cierto es que se trata de un manual que a día de hoy permanece siendo muy útil, sobre todo en lo que tiene que ver con las definiciones precisas que ofrece, las divisiones precisas y esa argumentación silogística que tanto ayuda para ejercitar nuestra inteligencia. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que les decía. Vamos a ver un ejemplo de cómo un autor tomista, por medio del análisis de la operación de la inteligencia, concluye en la espiritualidad del alma. Tienen ustedes ahí un párrafo que comienza en negrilla con la frase anima intellectiva est substantia spiritualis. El alma intelectiva es una substancia espiritual. ¿A qué llama aquí Gret ánima intelectiva o alma intelectual? Pues al alma humana. ¿Y por qué la llama alma intelectual? Porque muchas veces ocurre en la escolástica, en el tomismo, que se nombra algo a partir de su parte o de su actividad más importante. Como en el caso del alma humana, del ser humano, la actividad más alta, la facultad más elevada es el intelecto, pues se puede sin problema llamar al alma humana alma intelectiva. Y nos dice que se trata de una substancia espiritual. ¿Qué quiere decir espiritual? Espiritual quiere decir independiente en el ser y en el actuar de la materia. Dice Gret, ex activitate intellectus, a partir de la actividad del intelecto, lo que les decía, estudiando el modo de operar de la inteligencia, podemos llegar a la conclusión de que el alma intelectiva, que es sujeto de la potencia intelectual que llamamos razón o inteligencia, es de naturaleza espiritual, ex activitate intellectus.
Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Y es que hoy en día todas las propuestas antropológicas son materialistas. Eso no es un secreto. Veíamos hace poco un ejemplo en un autor de las neurociencias. Todas las antropologías actuales, algunas de manera directa, abierta, grosera, otras con mayor sutileza, todas terminan en lo mismo, que es en concebir al hombre como un mero agregado de partes materiales. Todo lo compleja que usted quiera, pero en el fondo una sustancia material. Y aquí encontramos tal vez la mayor diferencia entre el estudio de la naturaleza humana según los principios tomistas y el estudio del hombre según cualquier otro sistema. Y es que para Santo Tomás, es de la mayor importancia, es fundamental, es esencial esa defensa de la espiritualidad del ser humano, de su trascendencia y de su ubicación muy por encima de las meras posibilidades de la materia. Se suele creer que la defensa de la espiritualidad del alma, que en términos populares, comunes y corrientes se suele llamar la inmortalidad del alma, y entonces decimos en lenguaje corriente que somos seres que no terminamos simplemente en el sepulcro, sino que trascendemos la vida más allá de la muerte, decimos. Nuestros seres queridos no acaban meramente como pasto de gusanos en el féretro, sino que sobreviven más allá de la muerte, no mueren, no morimos del todo. Y se suele creer que este modo de pensar es debido meramente a la religión. Es un pensamiento religioso, de origen religioso, y que nada tiene que ver ni con la filosofía, ni con la ciencia, ni con nada. Y resulta que una de las fortalezas del tomismo es precisamente armarnos de argumentos perfectamente científicos con C mayúscula, que nos llevan a concluir en esa espiritualidad del ser humano, y de paso le dan fundamento, claro que sí, le dan fundamento a la parte religiosa. Cierro paréntesis. Ex activitate intellectus, a partir de la actividad del intelecto. Dice: animam intellectiva dicimus spiritualem, tanquam in esse independentem a materia. Decimos que el alma intelectiva es espiritual en la medida en que es independiente de la materia. Anc autem independentiam anime a materia. Probamos esta independencia del alma con respecto a la materia, o esta espiritualidad, la probamos ex independencia intellectus a materia. Esta espiritualidad del alma la probamos, se puede probar, se puede argumentar a partir de la independencia del intelecto con respecto a la materia. Tenemos una potencia de conocimiento llamada intelecto que obra con independencia de la materia. ¿Cómo así, Leonardo? Entonces, ¿el cerebro no tiene nada que ver con el conocimiento? No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que el acto propio de esa potencia de conocimiento que llamamos inteligencia, que consiste en la aprehensión intencional de formas, de formalidades, de esencias, de naturalezas de las cosas que son universales y abstractas. Ese acto es único y exclusivo de la potencia intelectual, aunque el cerebro y los sentidos colaboren presentando al intelecto la materia a partir de la cual el intelecto, ya él solo, lleva a cabo su acto, que es fundamentalmente la abstracción.
de la cual hablaremos en unas cuestiones más adelante. Intellectus cognoscit essentias rerum abstracte. El intelecto conoce de manera abstracta las esencias de las cosas. Abstract a concreta extensione. Las abstrae de la extensión concreta, de la materialidad concreta. Pues realiter aparte rei in corpore ines, que realmente en la cosa está presente en el cuerpo. Ipsam anc extensionem abstracte, secundum essentiam suam cognoscit in extenso modo. Incluso esta misma extensión, esta misma materialidad, según su esencia, la puede conocer también de modo inextenso, abstraendo a determinata magnitude. Abstrayendo, es decir, considerando la misma materialidad separada de su magnitud determinada. Es decir, no solamente conoce, puede conocer la inteligencia, las esencias de las cosas abstraídas de la materia, sino que incluso puede concebir conceptualmente la misma materialidad, pero considerándola también abstracta de su singularidad material. Sed e cognitio necesario est in extensa. Este conocimiento alcanzado por la inteligencia, por abstracción de las condiciones materiales, necesario es in extensa, es necesariamente algo inextenso, es decir, ese mismo conocimiento no es material. Ac proinde intellectus est in extensus independens ab extensione et a materia, y por lo tanto el intelecto no es extenso. La palabra extenso o inextenso en este párrafo y en toda la escolástica hace referencia a la materia, al hecho de ser material. Algo es extenso en la medida en que tiene materia que lo pone o que lo extiende o que lo distiende en el espacio. Ac proinde intellectus est in extensus seu independens ab extensione et a materia. Quare etiam anima intelectiva, por lo cual la misma alma intelectiva, que es radix huius intellectus, que es la raíz de este intelecto, que es el sujeto de esta potencia, a materia independens es seu spiritualis, es independiente de la materia o espiritual. Bien, este párrafo deja completamente claro un ejemplo de lo que decíamos. Todos los autores tomistas, todos los manuales tomistas siguen este mismo camino que está aquí resumidito en este párrafo. Analizan el acto de la inteligencia, comprenden que se trata de un acto de naturaleza espiritual. Por ahí concluyen la espiritualidad de la potencia que ejecuta ese acto, y por ahí concluyen la espiritualidad del sujeto de esa potencia, que en este caso es el alma humana, que llamamos alma intelectiva, en virtud de su acto más noble, que es el acto de la inteligencia. Tenemos entonces aquí un ejemplo concreto de lo que les decía en el video anterior. Y este es, por decirlo de alguna manera, el otro fundamento que le pone Santo Tomás a su concepción acerca del ser humano. El primer fundamento ya lo puso en el primer artículo. Recordarán ustedes cuando nos decía que los seres vivos son vivos por algo que no es la materia. Porque si los seres vivos fueran vivos por la materia, todo lo material sería vivo, ¿recuerdan? Y entonces concluía en ese primer artículo que aquello que hace que los seres vivos sean vivos debe ser algo, en primer lugar, porque de hecho existen los seres vivos, y debe ser algo que no es material. En este segundo artículo, Santo Tomás profundiza, da un paso más, y aparte de decirnos que ese principio de vida que llamamos alma humana, además de decirnos que no es material, ahora nos dice que existe o subsiste por sí. Es decir, que posee el ser con independencia de la materia, con independencia del cuerpo, o en palabras comunes y silvestres, que en llegando a la muerte, no todo muere. Se corrompe el compuesto,
pero permanece en el ser esa forma substancial. Y eso nos da un piso muy fuerte para comprender esas expresiones ya del ámbito religioso que hablan de vivir más allá de la muerte o de la supervivencia de las personas, más allá del sepulcro. Aquí vemos una coherencia entre pensamiento que es netamente filosófico, argumentación netamente filosófica, y el pensamiento religioso. Vemos cómo no hay ni puede haber contradicción o lucha, sino que al contrario, cuando la razón, cuando la inteligencia se usa de manera recta, encontramos una perfecta coherencia entre sus conclusiones y lo que propone la religión. Por eso, siempre se ha creído que la teología, sin inmiscuirse de manera directa en la filosofía, sin embargo, como que desde afuera la ayuda en el sentido de indicarle los caminos, como el papá que le está enseñando a manejar bicicleta a su hija y no maneja por ella, pero va al lado diciéndole más o menos cómo, y la niña sola va manejando su bicicleta. Es un ejemplo de esa relación, de esa armonía que la Edad Media descubrió entre la fe y la razón, que Santo Tomás nos presenta con tanta maestría.